Bien, este, vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito, ya vimos la historia del derecho laboral a nivel mundial, ya vimos algunos tratados que hablan sobre los principios del derecho laboral de manera universal. Vimos ya algunos conceptos del derecho laboral enfocado directamente a la Ley Federal del Trabajo, pero vamos ahora a adentrarnos en lo que corresponde al día de hoy a la historia en particular del derecho laboral en México. ¿Sale? Antes de irle avanzando ya a cuestiones más de la Ley Federal del Trabajo. Bien, ok, listo. Bien, en la primera legislación con referencia histórica que encontramos del derecho laboral fue las leyes de Indias, cuando todavía pertenecíamos a la corona española y vigentes por el rey Carlos II. Sí, estamos hablando de 1968. Contenía algunas disposiciones laborales, sobre todo de los indios y su libertad, en el apartado 2 de esta legislación o esta normativa emitida por el rey Carlos II. En esa época, el trabajo en las Indias o indiano, en la explotación de las minas, se enfocaba, por bien sabemos, por la explotación del oro y la plata encontrados aquí en México, y también hablando directamente de la agricultura y en particular de los ingenios azucareros, la mano de obra. Sí, anteriormente, pues sabemos que las personas no tenían derechos laborales, eran esclavos. Eso fue cambiando y esta legislación en particular expedida por el rey Carlos II habla de eso. Reclutaban trabajadores, este, aparecen una de las primeras eh, palabras jurídicas encaminadas al derecho laboral, que era la encomienda, en esta isla española, hablando de México en completo. Los primeros colonos iniciaron de forma de administración del trabajo la repartición de los indígenas. Eh, Lejos de la explotación que fue a consecuencia de la conquista de los españoles, obviamente fue evolucionando todo este ámbito social, todo este mestizaje. Entonces fueron llevándose a cabo las primeras contrataciones de los indígenas, ¿sí? El encomendero, ese era el nombre de la primera o de una de las primeras autoridades laborales que tuvimos en México. Tenía que tener una autorización real. También recibía parte de los impuestos y podía crear talleres industriales o comercios con el trabajo de los indígenas que le habían sido encomendados. De ahí viene este trabajo de la encomienda o del encomendero, perdón, eh, a fin de que los tutelaran, instruyera y también iniciara todo esto de la legislación laboral bajo la fe cristiana. Como bien sabemos, se llegó a establecer e implementar la fe cristiana junto con todas las actividades que se desarrollaban aquí en esta Nueva España. ¿Sale? La legislación indígena o indiana prohibía la esclavitud. Poco a poco se fue desarrollando esta idea de democracia, de la libertad de las personas. Aquí también era o aparece uno de los principales principios en materia laboral, que era la libertad del trabajo, pero fijaba como un principio social la obligación de trabajar para combatir los peligros de la ociosidad. Esto encaminado directamente a normas religiosas también, ¿sí? Entonces, era un principio social, era una obligación trabajar. Sí, había una libertad del trabajo, pero era como, no te queremos de ocioso y por eso te vamos a obligar a trabajar. También aparece una de las primeras jornadas laborales en México a 8 horas, que todavía sigue estableciéndose, y el descanso dominical obligatorio. Ya habíamos dicho que aparecía el descanso
dominical por cuestiones religiosas. ¿Sí? Entonces, con base a usos y costumbres, es que se estableció que los domingos fuera día de descanso, directamente relacionado con el aspecto religioso. ¿Vale? Hablando de la encomienda en particular, además de un salario en dinero, el encomendero tenía la obligación de darle de comer al indígena. También, si se fijan, y para aquellos que hemos trabajado para la iniciativa privada, se utiliza muy en particular tener un comedor, ¿sí? Viene desde la encomienda este uso y costumbre, el dotarle a los trabajadores la comida, el desayuno y comida, por lo menos, si de una manera como una prestación social, viene desde esta época, fíjense, desde esta época indígena, son usos y costumbres que se han trasladado a normas establecidas por la ley, ¿sí? Entonces, de aquí vienen también esas eh, empresas privadas que le otorgan, además del salario, el derecho de vivienda, bueno, perdón, de comida y de transporte también, ¿sí? Y de transporte, que también me ha tocado en esa parte. Bien, se prohibía en esta época el trabajo a menores de 18 años y salvo casos especiales se admitiría como aprendiz, es decir, como obreros, como personas que se estaban adentrando en un oficio o un arte, los aprendices, que también ya lo habíamos mencionado en los pasados sábados. En cuanto a la mujer casada, se le prohibía que sirviera en casa de españoles. En caso de mujeres solteras, se requería permiso paterno para ello. Aquí viene también poco a poco despertando esa necesidad del trabajo de las mujeres, que vamos a hablar más adelante, y cuando se reconoció también los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Sí? A propósito, ahora de la próxima semana, de la conmemoración del 8 de marzo, del Día de la Mujer, que ha aplicado varios reconocimientos de sus derechos a lo largo de la historia. Sí se conmemora, más no se felicita, como ya saben ustedes, ¿sí? Se conmemora el día 8 de marzo y viene precisamente de movimientos sociales de reconocimiento de sus derechos. Y este no es exento, que lo vamos a ver más adelante, el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres. Pero en esta época hablamos precisamente de este limitación o limitante de las mujeres para acceder al trabajo. En esta época, este virreinal todavía le podemos llamar. Entonces, en este particular, pues, el caso de las mujeres solteras tenían que tener el permiso de su padre para poder trabajar, ¿sí? Cosa que ya lo he venido explicando, ha ido evolucionando. Bien, se prohibía el trabajo de las indias durante el embarazo. Aquí también ya viene esa limitante de protección a los seres humanos, aquellas personas que ya se estaban gestando dentro del vientre materno. Entonces vean cómo poco a poco va apareciendo diferentes derechos sociales, diferentes derechos de salud, diferentes derechos laborales que han permeado todavía en la actualidad, obviamente en sus respectivas actualizaciones. Sí, pero todo viene de aquí y cómo va ido evolucionando todos esos derechos laborales, como lo que decía hace un momento el caso de los comedores. Bien, vamos a seguir. Esta legislación se adelantó a lo que será más siglos más tarde, el derecho del trabajo en nuestros días. Todos los antecedentes que hemos visto que siguen permeando en la actualidad, obviamente, como lo decía hace un momento, evolucionando y actualizando. ¿Sí? Sí, el trabajo, la lejanía entre el legislador español y los virreyes, administradores, propició que la práctica de las leyes de Indias fueran objeto de violación constante por parte de los encomenderos. Tomando en cuenta y recordando esto, que el virrey, que era el representante del rey en nuestras tierras, pues no había completamente esa democracia, hablando de que el propio rey o virrey era el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Entonces, pues podían hacer lo que quisieran con las leyes, con los derechos de las personas,
y en particular con los derechos de los trabajadores, con los indígenas. Es decir, que ellos podían modificar las legislaciones laborales de una manera unilateral. Y es a lo que se refiere este aspecto en particular. ¿Sí? En esta etapa fue ajena al problema social del trabajador, pues precisamente por lo que decía, de modificar, dictar leyes de manera unilateral, no se avisoraba un plano proceso alguno de maquinismo en el trabajo, es decir, que todavía el trabajo era manual, sobre todo de la agricultura y la minería, como la acabamos de ver. Sin embargo, el problema laboral existía según se desprende de ideas expresadas por Morelos, por José María Morelos y Pavón, en su manifiesto Sentimientos de la Nación Mexicana. Esta considerada, no sé si ya llevará un derecho constitucional, pero el documento plasmado con Sentimientos de la Nación es considerada de manera teórica una de las primeras constituciones políticas de nuestro país, precisamente porque era aspiracionista, era libertaria, era garantista de derechos personales y de derechos sociales y de reconocimiento de nosotros como personas, como independientes y de una sola soberanía llamada México, y por eso es considerada una de las primeras constituciones de nuestro país. Aunque era aspiracionista y eran principios, esos principios luego fueron tomados por las demás constituciones, ¿sí? Y en particular se plasma uno de los derechos laborales fundamentales que después se plasmarían en nuestro artículo 123 constitucional, que se aumente el jornal del pobre, que se mejore sus costumbres y que se aleje de la ignorancia. Eso era uno de los primeros principios aspiracionistas establecidos en el manifiesto Sentimiento de la Nación. Al decir que se aumente el jornal del pobre, quiere decir que se aumente el salario, ¿sí? No solamente relacionado con la jornada. El jornal aquí habla del salario, ¿sí? Que se mejore sus costumbres, que se mejoren sus derechos laborales, ¿sí? Como los tenemos en la actualidad y como lo hemos manifestado en otros sábados, esto derechos laborales tienen mucho que ver con los derechos humanos, por el simple hecho de que quien lo realiza es un ser humano y por eso son progresivos, que ya lo hemos hablado. ¿Sí? Ay, perdón. Y que se aleje de la ignorancia. También eso ha permeado en la actualidad y ya lo hemos manifestado, algunas de las principales empresas tienen sus universidades, como es el caso de la Nissan aquí en Aguascalientes. La Nissan tiene su propia universidad que prepara a sus propios y profesionaliza a sus propios trabajadores. Entonces vean cómo estos sentimientos de la nación son actuales. Obviamente, ya conforme a nuestros usos y costumbres de este siglo XX, siglo XXII. ¿Sí? Bien. Y luego aparece el México independiente. El Congreso Constituyente del 57, como bien sabemos, nuestra primera constitución mexicana como tal. Aparece el problema del trabajo, pero no se supo cómo sacarlo o meterlo, cuestión de enfoque, en el cuadro jurídico individualista liberal. ¿Qué es el lenguaje jurídico liberalista individual? Lo que mencionaba hace un momento, el reconocer a los ciudadanos como independientes, como soberanos y como pertenecientes a un nuevo Estado, el Estado mexicano, independiente de la corona española. Ese es el sentimiento individualista liberal, ¿sí? Se garantizó el principio de que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución, algo que todavía en la actualidad está vigente, sin pleno consentimiento y el de libertad de asociación. Como ven, esta libertad de asociación, esta libertad de contratación viene del Tratado de Versalles que ya vimos, ¿sí? Cómo se plasma una norma internacional a una norma local, ¿sí? Entonces, esto es como una línea de tiempo. Primero apareció el reconocimiento del trabajo a nivel internacional, como a nivel mundial, como ya lo vimos, la Constitución francesa, los principios de Turgot, ¿sí? Y cómo eso lo vuelve a recoger en nuestra Constitución de 1857. Y anteriormente a esto, el sentimiento de la nación
por el general José María Morelos y Pavón. ¿Sí? Principios del siglo XX. Nos pasamos hasta 1906. Tuvo verificativo el movimiento de la huelga de Cananea, Sonora. Ya lo hemos mencionado también en pasados sábados. Esto abrió los ojos a los reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores en nuestro país, lo que es Cananea y Río Blanco en Veracruz. Aquí aparece el primer concepto laboral hablando de esta libertad de asociación, que es la huelga, ¿sí? Que fue aplastada de una manera violenta y vergonzosa por el gobierno en aquel entonces. Y aparece uno de los primeras injerencias de un ejército en nuestro país, que son las tropas estadounidenses. ¿Por qué aparecieron las tropas junto con las del gobierno federal para aplastar esta huelga? Simplemente y por la simple razón de que los patrones eran estadounidenses de estas minas en Cananea, ¿sí? Entonces, como había una cierta colaboración, por decirlo así, y permisivo del gobierno federal, del gobierno estadounidense, sobre todo para proteger los intereses de sus ciudadanos en nuestro país, es por lo que se permitió estas tropas estadounidenses aplastar a los huelguistas en Cananea, Sonora. ¿Sí? Unidos más tarde con el acontecimiento similar, como lo decía hace un momento, de Río Blanco, Veracruz, donde también surgió esa represión por parte del gobierno. Estos dos movimientos sociales, muchachos, estos dos movimientos de trabajadores trajeron como consecuencia el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores a nivel ley, ¿sí? Hemos hablado también que todos o la mayoría de los movimientos sociales han traído como consecuencia el, el plasmar en las leyes esos movimientos sociales o los principios emanados de esos movimientos sociales. Y esto en México es algo que sucedió y que dio como origen la Revolución Mexicana y como dio como origen el poner el reconocimiento de los trabajadores en la Constitución. Estos dos movimientos sociales que fueron aplastados de una manera violenta por el gobierno federal y que hubo muertos desafortunadamente, pero que trajo como consecuencia o beneficio, por decirlo así, el que se reconociera los derechos laborales en México. ¿Sí? Aparecen también Ricardo Flores Magón, ¿sí? Uno de los que creó, bueno, político, periodista, que creó una de las primeras impresiones como periódico de nuestro país, publicó el manifiesto en 1906 de la situación del país y las condiciones de la clase campesina y obrera, directamente encaminado en el derecho laboral. Obviamente, su periódico, sus manifiestos tuvieron tintes políticos de otra índole, pero lo que nos corresponde en materia del derecho laboral es que abrió los ojos a nivel nacional de lo que ocurría laboralmente, hablando de la explotación de los patrones hacia los trabajadores mexicanos. Y lo importante de esto es que también concluye poniendo reformas trascendentales en los problemas políticos, agrarios y del trabajo. Y hablando directamente del trabajo, el Partido Liberal recalcó la necesidad de crear las bases generales para una legislación mexicana del trabajo. Derivado también, como lo decía, de los movimientos sociales, fueron ganándose, por decirlo así, adeptos, haciendo conocimiento a la demás República Mexicana de la situación precaria que vivían los obreros y trabajadores en nuestro país, hasta que terminó esto permeando en nuestra legislación mexicana, en nuestra constitución, en nuestro artículo 23, que se hablara de los derechos de los trabajadores y obviamente con la Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Bien. Todo esto, recordemos, se llevó a cabo en la época del general Porfirio Díaz, ¿sí?
Hubo dos legislaciones estatales que constituyeron puntos positivos para la aparición del derecho de trabajo. Fíjense que, dato curioso, el derecho laboral a nivel ley primero apareció en leyes estatales, ¿sí? Es decir, las entidades federativas, dos en particular, empezaron el reconocimiento de los derechos laborales dentro de sus propias constituciones estatales y dentro de su propia normatividad estatal. La primera de ellas, la Ley del Trabajo del Estado de México, Ley Vicente Villada, es decir, por el legislador que la propuso o que presentó la iniciativa, declaraba, palabras más, palabras menos, que en los riesgos de trabajo el patrono debería prestar la atención médica necesaria y pagar un salario a la víctima por 3 meses. Fíjense cómo ya van apareciendo estas modales de incapacidad parcial o total derivado por accidentes de trabajo, como lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Se lo debemos a este legislador del Estado de México. Primero, aparece uno de los principales conceptos y derechos de los trabajadores, que son los riesgos de trabajo, ¿sí? Es decir, aquellos riesgos, aquellas actividades que realizando su labor, ¿sí? Su trabajo, podían ser riesgosas y qué pasaba si tenían algún accidente, ¿sí? Entonces también surgió la necesidad de la atención médica, por eso las principales industrias, los principales trabajos, inclusive los patrones de gobierno, ¿sí? Es decir, el trabajo burocrático tienen su departamento médico o su departamento de enfermería. Viene desde esta época también. Y aparece un primer tabulador también importante de los riesgos de trabajo. ¿Qué pasaba con aquellas víctimas de riesgos laborales? Aquí ya manejaba un tabulador. Se pagaba el salario mínimo por 3 meses, ¿sí? Entonces, vean cómo van apareciendo ciertos reconocimientos sociales, ciertos reconocimientos de salud de los trabajadores, ¿sí? En esta primera ley del trabajo del Estado de México. Y luego en Nuevo León, para variar, ¿sí? Allá en Monterrey, en el Estado de Nuevo León, la ley Bernardo Reyes, ¿sí? Que establecía los accidentes de trabajo definiéndoles como el que ocurre a los empleados y operarios en el desempeño de su trabajo o con relación a él, ¿sí? Aquí ya nos da un concepto de lo que es un accidente de trabajo, pero va más amplio que el accidente de trabajo. Nos dice con relación a él, y eso lo podemos enfocar en la actualidad. Ahora se toma como riesgo de trabajo o como accidente de trabajo desde el momento en el que yo salgo de mi casa y el traslado que hago al llegar a mi trabajo. Eso también se toma como accidente de trabajo. Si yo sufro un accidente vial de salud en el transcurso de que yo salgo de mi casa y voy a mi trabajo, eso también se toma como un accidente de trabajo, ¿sí? Esto es lo que trajo como consecuencia esta ley de Bernardo Reyes. Así también, cuando yo salgo de mi jornada laboral, el tiempo que haga de mi jornada laboral a mi último traslado, que puede ser a mi casa o a otro lugar, también se toma como riesgo de trabajo, como accidente de trabajo. A eso ha llegado o se ha ampliado más bien, esta ley de Bernardo Reyes, ¿sí? No solamente son los riesgos o los accidentes dentro de mi jornada laboral, sino al decir con relación de él, y ya hay jurisprudencia en ese sentido, dice que también mi accidente de trabajo va a aplicar desde el momento en la mañana que yo salga de mi casa hasta llegar a mi destino, que es en mi trabajo, también se debe de tomar como accidente de trabajo. Y también cuando yo salgo de mi jornada laboral hasta mi último destino, ya sea mi casa o otro lado, también se toma como accidente de trabajo lo que ocurra en ese lapso, ¿sí? Fíjense cómo ha ido ampliando en ese sentido y actualizándose esta simple hecho de decir o en relación con él, ¿sí? Y eso también se lo debemos en particular en nuestro país, en nuestro estado mexicano, me refiero a la ley de Bernardo Reyes en Nuevo León, ¿sí? Bien, la época de la Revolución Mexicana. La ley de trabajo de Veracruz, ley de Cándido Aguilar, el legislador que la propuso,
en la que establecía una jornada máxima de 9 horas. Fíjense cómo anteriormente se manejaba de 8 horas, aquí ya habla de 9 horas, descanso semanal, salario mínimo, y se aceptaba la teoría de riesgo profesional, que son accidentes de trabajo. ¿Sí? Aquí, si se fijan, en esta ley Aguilar, ¿sí? Ya habla de 1 hora más de jornada laboral y suprime el hecho, como lo veíamos con la ley de Indias, del descanso semanal obligatorio el domingo. Aquí ya nada más habla de un descanso laboral semanal, ¿sí? No siendo obligatoria ya el domingo, como lo manejamos en la ley de Indias, porque ya sabemos que en la ley de Indias se manejaba más por cuestiones religiosas el descanso dominical. Aquí ya se suprime eso, ¿sí? Riesgo profesional, los accidentes de trabajo, como lo decía la ley de Nuevo León, ¿sí? Y también en San Luis Potosí en 1915 se decretó la fijación de salarios mínimos. Es decir, aquella que terminó, si mi memoria no me falla, con este gobierno unificando un salario mínimo de toda la República Mexicana, aquí en San Luis Potosí en 1915 se empezó a crear el salario mínimo por zonas y por regiones, pero ya lo importante es que habló de un salario mínimo para trabajadores. ¿Sí? En Yucatán, en 1915, fue en parte antecedente del artículo 123 constitucional. Esto es lo importante de la legislación de Yucatán de 1915, que la mayoría de lo que se estableció en la Ley Estatal del Trabajo de Yucatán fue retomado para elevarlo a rango constitucional, ¿sí? En este cuerpo jurídico se considera el más completo antes de la redacción constitucional, por eso se tomaron la mayoría de las aspiraciones o de los conceptos o de las fracciones o de los derechos, como quieren llamarles, de la ley laboral de Yucatán, se trasladaron casi todas a la nivel constitucional, ¿sí? Por eso es referente la ley de Yucatán. Ya que abordó con solvencia lo relativo a las jornadas de trabajo, difiriéndolas, estableciendo matutina, nocturna y vespertina, por ejemplo. Los descansos y días festivos se trasladaron a nivel constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. Las protecciones a el salario, ¿sí? El trabajo de la mujer fue pionero en establecer a nivel estatal o a nivel del derecho del trabajo el trabajo de las mujeres, el de Yucatán, ¿sí? Las protecciones laborales del menor, fíjense lo adelantado que estaba, aquellos menores trabajadores, además de crear, fíjense, las juntas de conciliación y arbitraje como órganos jurisdiccionales. Si bien ya lo habíamos manejado, que la idea de establecer las juntas de locales de conciliación y arbitraje se debió a Porfirio Díaz cuando, y recordando lo que ya había mencionado en sábados anteriores, cuando juntó a los huelguistas de Cananea y Río Blanco para que llegaran a un acuerdo. Este hecho histórico fue el que se plasmó después como juntas locales de conciliación y arbitraje. Yucatán fue quien ya los estableció como tal esa tripartita en su ley federal estatal del trabajo. Por eso se tomó íntegro este aspecto a nivel federal. ¿Sí? En torno a los debates para la elaboración, y hablando de la Constitución de 1917, hubo oradores en pro y en contra de hacer materia constitucional a los contenidos laborales o solo si la garantía la libertad del trabajo. ¿Sí? Es decir, acuérdense que, no, bueno, si no han llevado constitucional, la Constitución es general, impersonal y abstracta. Son tres, o así debería de ser. Son tres aspectos hablando del derecho constitucional, de los que debe aparecer la Constitución. Ya hablando en particular, juristas como Miguel Carbonell hablan de un neoconstitucionalismo. Y yo coincido con él en el sentido de que la Constitución, como la conocemos en la actualidad, ya ha dejado de ser general, personal, impersonal y abstracta. Desde el momento, desde el 2008, que se reformó el Código Nacional o se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, si se fijan, hay en el artículo 16 o 19 de la Constitución, habla de los derechos de la víctima y del ofendido. Eso ya no debería de ser en materia de una Constitución.
por eso ha dejado de ser impersonal y ha dejado de ser abstracta, ¿sí? Entonces, por eso dice Miguel Carbonet que el Estado mexicano debería de pensar en una nueva constitución, ¿sí? Federal, porque ya no es general, se ha vuelto reglamentaria, ¿sí? Entonces, yo coincido con él en ese sentido. Bien, pero eso es materia de otra disciplina, que es el derecho constitucional. Entonces se dio este debate de qué tan prolífico sería manejar de una manera particular los derechos laborales o bien nada más manejar de manera general lo que es la garantía de la libertad del trabajo, ¿sí? Cosa que no sucedió y como ya sabemos, se establecieron el artículo 123 en sus dos apartados, en el A y el B, ¿sí? Continuamos. Para los tratadistas no era materia de la Constitución, retomando todo este brevario cultural que les acabo de dar, sino una ley ordinaria, es decir, una que derivara de la Constitución, que es lo correcto, de acuerdo a la jerarquización de las normas jurídicas, que yo creo que ya lo vieron, de Hans Kelsen, ¿sí? En una ley ordinaria, es decir, una ley federal, no que establecía en la Constitución. Para los progresistas, en cambio, hacía falta que los derechos fundamentales de los trabajadores quedaran contenidos en la Constitución. Y así quedó. Y de manera general, por eso se habla de un 123, por eso es tan largo el artículo 123, que ya lo veremos más adelante, y luego se deriva en sus dos apartados, en el A y el B, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Sale? Bien. En la época de la Revolución Mexicana, seguimos con este tema. La idea triunfante en el debate fue la de estos últimos, como bien lo estaba explicando hace un momento, estableciéndose así en el artículo 123 constitucional los derechos fundamentales de los trabajadores en nuestro país, en cada uno de los apartados. El apartado A, las relaciones laborales que hablan de estas relaciones con particulares y en el apartado B, en el llamado derecho laboral burocrático, que es cuando el patrón es el Estado mexicano en sus tres niveles, ¿sí? Pero también lo abordaremos más adelante. Bien, la Ley Federal del Trabajo de 1931, derivado a todas estas consecuencias de la Revolución Mexicana, a los acontecimientos de Cananea y Río Blanco, a que se plasmó y se tomó de ejemplo la Ley Federal del Estado de Yucatán, de trabajo del Estado de Yucatán de 1931, si mi memoria no me falla, apareció ya, y este debate que acabamos de mencionar, apareció ya una primera Ley Federal del Trabajo en 1931. La Federalización de la Legislación del Trabajo de 1929, pero apareció publicada en 1931. No sé si van a llevar la materia de derecho legislativo, sí, pero es muy diferente la publicación de una ley a la entrada en vigencia. Eso es parte de la materia del derecho legislativo. Bien, pero en 1929 se realizó mediante una reforma constitucional que refirió la facultad que tenían los estados para legislar en esta materia, que pasó a ser jurisdicción exclusiva del Congreso de la Unión. Es decir, que igual que la legislación fiscal, los únicos encargados de legislar en esa materia, tanto fiscal y ahora en derecho laboral, bueno, en derecho laboral, fue materia exclusiva del Congreso de la Unión. Es decir, que se les decretó a las entidades federativas esa facultad que tenían de legislar en materia del derecho laboral a nivel local. Pasó de ser una facultad de los estados a ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. ¿Sí? En cuanto a su aplicación, esta correspondería tanto a las autoridades federales como a los locales. Por eso, se crearon las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Afortunadamente, ya han desaparecido. Obviamente se siguen ventilando asuntos, pero por son los rezagados. Pero afortunadamente digo, porque, como lo mencioné también sábados anteriores, la impartición de justicia se la debemos ahora sí al Poder Judicial y no a una eh, jurisdicción tripartita de patrones, Estado y trabajadores, ¿sí? Que hay en la impartición de justicia en personas que no eran del Poder Judicial, pues dejaba mucho que desear. Pues desafortunadamente ya cambió eso, ¿vale?
Bien. Aparece también en la Constitución, bueno, perdón, en la Ley Federal del Trabajo de 1931, la Secretaría de la Industria, Comercio y de Trabajo, ¿ok? Después se convertiría y separaría en una Secretaría del Trabajo, como lo conocemos hoy. Pero así nació, ¿sí? Como Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Elaboró un proyecto que se discutió primero en el Consejo de Ministros, secretarios de Estado, perdón, y luego en el Congreso de la Unión. Así, el 18 de agosto de 1931 surgió la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que si bien es cierto, fue creándose en 1929, pero fue entrado en vigencia y se promulgó y entró en vigencia en 1931. ¿Sí? También aquí aparece ese proceso de creación de las normas jurídicas, que también, repito, yo creo que lo van a ver si tienen la materia de derecho legislativo, que es la manera de iniciar una ley a través de la iniciativa y luego la discusión y luego la aprobación, la sanción, la promulgación y el inicio de la vigencia. Son los 6 o 7 pasos, también depende del criterio y de las teorías del proceso de creación de las normas jurídicas. ¿Sí? Pero eso ya lo verán en otra materia. Fue un concepto jurídico bien elaborado, muy evolucionado para su época, ¿sí? Contenía tanto aspectos sustantivos como adjetivos del derecho de trabajo. Al hablar o al decir de aspectos sustantivos y adjetivos es que se regulaba el procedimiento, ¿sí? Del derecho laboral, pero también los derechos laborales. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, al hablar de derechos sustantivos y adjetivos, hablamos de un derecho procesal laboral y un derecho laboral en general, ¿sí? A eso se refiere con aspectos sustantivos y adjetivos, ¿sí? Después de un lapso de casi 40 años de vigencia, aparece la Ley Federal del Trabajo de 1970, ¿sí? La ley de 1931 fue abrogada y en su lugar aprobó en 1970 y podemos decir que desde el 70 para acá, pues no apareció hasta en este sexenio o en el anterior, no me acuerdo, cuando fue promulgada la nueva Ley Federal del Trabajo. Imagínense, de 1970 al año 2022, cuántos aspectos sociales y evolución del trabajo no apareció hasta que la volviéramos a modificar, ¿sí? Como en la actualidad. Pero eso ya lo veremos más adelante. En esta ley de 1970, en su texto presenta avances notorios en relación a 1931, después de un derecho más moderno, ¿sí? Tomando en consideración los casi 40 años que separan una a otra. Imagínense cuántos años nos separaron esta legislación federal del trabajo de 1970 a la nueva legislación del trabajo del año 2022, cuánto hemos atrasado o estamos atrasados. No quiero decir con esto que a lo largo de 1970 para acá hayan existido reformas. Claro que ha sido reformada, pero para que se abrogara una y se aprobara otra, como pasó de 1931 a 1970, imagínense cuántos años y décadas no pasaron, ¿sí? Hasta la actualidad. Cuántos sucesos históricos, cómo se fue este fenómeno de la nueva Ley Federal del Trabajo es el mismo fenómeno que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me refiero a que se toman en consideración no solo las necesidades de nuestro Estado mexicano, sino que es una ley federal del trabajo enfocada más a todos los derechos internacionales del trabajo, como pasó también con el Código Nacional de Procedimientos Penales, retomando principios no solamente constitucionales, sino principios penales a nivel internacional. Pasa lo mismo con esta legislación del trabajo actual o nueva, ¿sí? Toman principios de derechos del trabajo internacionales y los retomamos a nuestra vida laboral actual. Es la similitud de estas dos legislaciones, ¿sí? Bien, el derecho de trabajo en estos tiempos, de 1970 estamos hablando, que dicen nuestros tiempos, debe ser un derecho laboral real que contenga normas que en realidad se requieren para estructurar y regir las relaciones presentes.
Ya entraremos a ver más adelante esta comparativa de la ley federal anterior y la actual, ¿sí? Pero vamos a ver ciertos aspectos. Por ejemplo, hasta el año 2006, esta ley había sufrido 24 reformas. Obviamente, como todas las leyes federales, se tienen que ir adecuando a las necesidades sociales, a las necesidades de las nuevas personas. ¿Sí? Hasta el 2006 teníamos 24 reformas de esta Ley Federal del Trabajo. El artículo 5º constitucional ha sufrido 4 reformas, ¿sí? Hasta el 92 ya hay más, obviamente. Y el artículo 123 se ha reformado en 23 ocasiones, esto hasta el 2009. ¿Sí? Obviamente del 2009 al 2022, al 2022, 2023, pues ya se dio esa nueva creación de la Ley Federal del Trabajo. Así que la retomaremos también en comparativa esta con la de 1970 y todas sus reformas. Sobre todo, el aspecto fundamental es la impartición de justicia por el Poder Judicial, ¿sí? Creándose tribunales laborales por parte del Poder Judicial. Poder Judicial que si su mandato constitucional es la de administrar, procurar e impartir justicia. ¿Sí? Entonces hablamos ya de una realidad de impartición de justicia en el derecho laboral mexicano. ¿Sale? Bien, muchachos, hasta ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Obviamente ya vamos avanzando en esta historia del derecho laboral. Ya iremos entrando en materia de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 123 constitucional, la comparativa con la antigua Ley Federal del Trabajo, con la actual, y en particular lo que nos corresponde a esta primera materia o el primer curso del derecho laboral, pues aspectos generales. Ya el derecho procesal laboral lo irán viendo en subsecuentes materias, así como llevaron derecho penal 1 y derecho procesal penal, pues es lo mismo en materia laboral. ¿Sí? En el primero se ven aspectos generales y ya aspectos de procedimiento en los subsecuentes. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no es así, pues nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, maestro. Buenas tardes. Nos vemos luego. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe.